Bien, ahora hablaremos de las relaciones volumen-volumen. En este caso, algunos de los reactivos o algunos de los productos deben encontrarse en condiciones TPN, que son condiciones estándar, que es temperatura 273 Kelvin o 0 grados centígrados y presión de una atmósfera. Normalmente van a encontrar en la teoría que diga CTPN, condiciones temperatura y presión normales o condiciones estándar, y en esas condiciones me dice que un mol de cualquier gas siempre va a ocupar un volumen de 22.4 litros. Esta es una ecuación de combustión del gas butano. Esta es la más conocida, digamos, lo que ustedes conocen de la combustión en el boiler de su casa o en la estufa. Entonces, en este caso, todos, tanto mis reactivos como mis productos, todo está en estado gaseoso. Vamos a suponer que se encuentran a esas condiciones estándar. Entonces, ya tengo balanceada mi ecuación y tengo 2 moles de gas butano, reaccionan con 13 moles de oxígeno molecular gas para obtenerse 8 moles de dióxido de carbono gas, más 10 moles de vapor de agua o de agua en forma de gas. Pero lo que voy a hacer ahora, yo no lo voy a pasar a masa, sino lo voy a pasar a mol, a volumen. Entonces digo aquí, 2 mol por, tengo un mol, aquí tengo lo que pesaría, en ese caso no pesa, sino lo que ocupa, el volumen que ocupa este gas butano es de 22.4 litros, más 13 mol por lo que el volumen que ocupa un mol de moléculas de oxígeno, que son 22.4 litros, para obtener 8 moles de dióxido de carbono, que ocupa un volumen de 22.4 litros, más 10 moles de lo que sería un mol de vapor de agua, que serían 22.4 litros de agua. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es multiplicar 22 por 2 por 22 y elimino los moles porque son litros por mol y obtengo que son 44.8 litros de gas butano, más 13 por 22.4, 291.2 litros de oxígeno, para obtener 8 por 22.4, 179.2 litros de dióxido de carbono, más 10 por 22.4, 224 litros de agua. 22 litros de agua. Y entonces lo que hice fue pasar toda mi ecuación a litros. Y vamos a resolver el primer ejercicio. Dice, ¿qué volumen? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a tener la misma fórmula. Incógnita igual a dato por relación estequiométrica. Entonces me dice, ¿qué volumen en litros de CO2? Entonces aquí está relacionando el CO2. Dice, ¿qué volumen en litros de CO2 se produce a partir de 1000 litros de gas butano? Entonces ahí ya tengo mi relación donde me dice que 44.8 litros de gas butano en condiciones TPN voy a obtener 179.2 litros de dióxido de carbono. Entonces tengo mi incógnita que dice, ¿qué volumen en litros de CO2? Entonces litros de CO2 es mi incógnita. Mi dato me dice que son 1000 litros de gas butano, C4H10, por mi relación estequiométrica. Entonces van a ser, como aquí tengo los litros de gas butano, la relación va a quedar en el denominador. 44.8 litros de gas butano, y arriba va a quedar 179 en el numerador, 0.2 litros de CO2. Entonces, litros de gas butano con litros de gas butano se van a anular, bueno, se va a volver unidad, y entonces tenemos 1000 por 179.2 entre 44.8, y esto me dice que se forman 4000 litros de CO2. Esa es mi respuesta, 4000 litros de CO2. Y ahora vamos a resolver el ejercicio 8 de la actividad 2, que nos habla del amoníaco. Es el amoníaco o espíritu de Harrison, trihidruro de nitrógeno o gas de amonio, es un compuesto químico de nitrógeno con fórmula química NH3. Y continúa entonces ahí el enunciado y tenemos aquí nuestra ecuación, ¿verdad?
Ustedes tienen en su tarea solamente la ecuación que está en negro, aquí ya la balanceamos. ¿Y qué fue lo que hicimos? Pasar de, vamos a suponer que esta reacción se realiza en condiciones de temperatura y presión normales, y decimos entonces que un mol de nitrógeno ocupa un volumen de 22.4 litros en esas condiciones. 3 moles de hidrógeno pues serían 3 por 22.4, 67.2 litros de hidrógeno, para producir 2 por 22.4, 44.8 litros de amoníaco. Y vamos a resolver nuestros 4 incisos. Iniciamos con el inciso A. Dice, ¿cuántos litros de amoníaco? ¿Cuántos litros de amoníaco? Lo vamos a subrayar aquí. Dice, ¿cuántos litros de amoníaco se obtienen de la reacción balanceada? Pues ya lo tenemos balanceado y ya sabemos que se producen 44.8 litros de amoníaco. Ya está el inciso A. Inciso B dice, ¿cuántos litros de hidrógeno? Vamos a poner con verde. ¿Cuántos litros de hidrógeno se requieren para que reaccionen 7 litros de nitrógeno? 7 litros de nitrógeno. Entonces, en este caso tenemos relación reactivo a reactivo. Entonces me dice que 22.4 litros de nitrógeno necesita 67.2 litros de hidrógeno para reaccionar, para darnos esta cantidad de amoníaco. Eso lo sabemos de la estequiometría. Entonces dice, volvemos a utilizar incógnita igual a dato por relación estequiométrica. Dice, ¿cuántos litros de amoníaco? Esa es mi incógnita. Entonces, litros de amoníaco igual a dato. Perdón, estábamos aquí. Dice, ¿cuántos litros de hidrógeno? ¿Cuántos litros de hidrógeno? Esta es mi incógnita. Se requieren para reaccionar con 7 litros de nitrógeno. Entonces, 7 litros de nitrógeno es mi dato por mi relación estequiométrica. Entonces, tengo litros de nitrógeno van a ir al denominador. 22.4 litros de nitrógeno, y en el numerador el hidrógeno, 67.2 litros de hidrógeno. Litros de nitrógeno se eliminan las unidades, y decimos entonces que esto es igual a 7 litros por 67.2 entre 22.4 litros. Esto me dice que son 21 litros de hidrógeno. Esto es igual a 21 litros de hidrógeno. Dice entonces, ¿cuántos litros se requieren? Se requieren 21 litros de hidrógeno. Ya tenemos nuestro inciso B. Lo voy a borrar porque no tenemos espacio. Y entonces ahora vamos a ver nuestro inciso C. Dice, ¿cuántos litros de amoníaco? Entonces lo vamos a poner ahora con rojo. ¿Cuántos litros de amoníaco se obtienen con 25 litros de nitrógeno? Mi relación estequiométrica basado me dice que 22.4 litros de nitrógeno va a producir 44.8 litros de amoníaco en esta reacción. Entonces, otra vez, incógnita igual a dato por relación estequiométrica. Entonces, dice, ¿cuántos litros de amoníaco? Es mi incógnita. Litros de amoníaco igual a dato, que serían 25 litros de nitrógeno por mi relación estequiométrica, que es la que tengo en los triángulos. Entonces, litros de nitrógeno, entonces los litros de nitrógeno se van al denominador. 22.4 litros de nitrógeno para producir 44.8 litros de amoníaco. Y esto va a ser igual a 25 por 44.8 entre 22.4. Y esto me dice que son 50 litros de amoníaco. Entonces ya está aquí. ¿Cuántos litros de amoníaco se obtienen? Se obtienen 50 litros de amoníaco. Y lo tengo que borrar. Y hacemos el inciso D. Dice,
Si se desea producir, que van a ser 1000 litros, se desea producir 1000 litros de amoníaco, ¿cuántos litros de hidrógeno se necesitan? Entonces, ahora lo vamos a poner con azul. Si se desea producir 1000 litros de amoníaco, entonces lo vamos a poner con un círculo, 1000 litros de amoníaco, ¿cuántos litros de hidrógeno se necesitan? Entonces ahora voy a tener la relación. 67.2 litros de hidrógeno producen 44.8 litros de amoníaco. Entonces decimos, ¿cuál es mi incógnita? ¿Cuántos litros de hidrógeno? Entonces, litros de hidrógeno. Igual a mi dato, dice que necesito producir 1000 litros de amoníaco. Por mi relación estequiométrica, que es la que tengo en azul en los círculos, y me dice que litros de amoníaco lo voy a poner en el denominador, porque aquí lo tengo, entonces me van a dar, para que se pueda eliminar, 44.8 litros de amoníaco, y arriba va a quedar 67.2 litros de hidrógeno. Elimino litros de amoníaco y esto voy a obtener, aquí son 1000, litros por 67.2 entre 44.8, y esto me dice que son 1500 litros de hidrógeno, que es lo que me decía mi incógnita, litros de hidrógeno. Y así es como se trabajan las relaciones volumen-volumen.